When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season. And only for a limited time. Sprite. Obey your thirst. Oh, Hilton stay, your beds are soft and cozy. No lumpy couch, no stiff futon, no shower line at crack of dawn. Oh, Hilton stay, a holiday you're saving. When you want holiday comfort you can count on, it matters where you stay. This season, enjoy spacious, comfortable rooms and friendly service when you book with Hilton instead. Hilton for the stay. ¿Alguna vez te has preguntado qué hizo que la vida y el ministerio de Jesús fueran tan impactantes para la historia de la humanidad? Ahora acompañarás un extraordinario estudio bíblico de 20 aspectos clave que dejaron una marca indeleble en la historia y en la fe. Desde su humilde nacimiento en Belén hasta sus poderosas enseñanzas en el monte, desde la última cena hasta la promesa de su glorioso retorno, cada detalle revela capas profundas de significado y propósito. Prepárate para un viaje que nos llevará desde las colinas de Nazaret hasta los momentos más sagrados. Antes de comenzar, escribe en los comentarios: Jesús es la luz del mundo. Ten la seguridad de que al hacerlo estarás contribuyendo al avance del Evangelio. Así que, comencemos. Número 1. Nacimiento en Belén. El nacimiento de Jesús en Belén es un acontecimiento central en la narrativa bíblica que tiene profundas implicaciones teológicas. Este evento cumple con diversas profecías del Antiguo Testamento que anticipaban la llegada del Mesías, el Salvador prometido. Dos profecías especialmente relevantes son las de Miqueas y Jeremías. La profecía de Miqueas, registrada en Miqueas 5:2, predice de manera asombrosa el lugar de nacimiento del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El cumplimiento de esta profecía en el nacimiento de Jesús en Belén subraya la meticulosa planificación divina y establece un vínculo simbólico entre Jesús y el rey David, dado que Belén era la ciudad natal de David. Por otro lado, la profecía de Jeremías, en Jeremías 23:5, también anticipa la venida de un descendiente justo de David. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El nacimiento en Belén conecta a Jesús con la línea real de David, cumpliendo así con las expectativas mesiánicas de tener un linaje real. Este evento resalta la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas a lo largo de la historia y establece la identidad de Jesús como el Mesías esperado. Además, el humilde entorno de Belén contrasta con la grandeza de la figura mesiánica, enfatizando la naturaleza divina y humana de Jesús. Este punto de partida en Belén se convierte en el inicio terrenal de una vida que transformaría la historia y el destino espiritual de la humanidad. Número 2. Crecimiento en Nazaret. El tiempo que Jesús pasó creciendo en Nazaret es una parte significativa de su vida que, aunque a menudo se pasa por alto, tiene implicaciones importantes en su identidad y misión. Nazaret, una pequeña ciudad en la región de Galilea, desempeña un papel crucial en la vida de Jesús, y su identificación como el Nazareno está conectada con diversas profecías y eventos clave. El título El Nazareno está vinculado a la profecía en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías. En Isaías 11:1 se profetiza que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El término nazareno se asocia con el hecho de que Jesús proviene de Nazaret,
cumpliendo así la profecía sobre el surgimiento del Mesías. Nazaret era una localidad relativamente desconocida y no gozaba de gran reputación en comparación con otras ciudades de la época. El hecho de que Jesús creciera en un entorno modesto y poco destacado resalta la humildad de su origen terrenal. Esta humildad se convierte en un tema recurrente en su enseñanza y vida. Jesús, durante su tiempo en Nazaret, trabajó como carpintero junto a José, su padre terrenal. Este aspecto de su vida cotidiana proporciona un ejemplo tangible de cómo Jesús compartió las experiencias y desafíos comunes a la humanidad. Su conexión con el trabajo manual y la vida sencilla refuerza la enseñanza de que Dios se encarnó plenamente en la realidad humana. En los Evangelios se relata que Jesús fue rechazado en Nazaret cuando regresó a enseñar allí. La gente, al enterarse de su enseñanza y milagros, se preguntaba asombrada, ¿no es este el hijo del carpintero? Este rechazo anticipa los desafíos que enfrentaría en su ministerio y establece un patrón de cómo sería recibido en general. El título El Nazareno no solo indica su lugar de crianza, sino que también se convierte en un distintivo de su identidad. En el Nuevo Testamento es frecuentemente llamado Jesús de Nazaret o el Nazareno, y este término se utiliza para referirse a él en contextos clave, como en su arresto y crucifixión. El crecimiento de Jesús en Nazaret, aunque aparentemente común, tiene profundas implicaciones teológicas y simboliza la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, así como la identificación de Jesús con la humanidad común. Número 3. Bautismo por Juan el Bautista. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista es un evento trascendental en la vida de Cristo y marca el inicio de su ministerio público. Este acto tiene profundas implicaciones teológicas y simbolismos que revelan aspectos clave de la misión de Jesús. Aunque Jesús era sin pecado, eligió someterse al bautismo, un rito de arrepentimiento, identificándose así con la humanidad y mostrando su disposición a cargar con los pecados de la humanidad. El bautismo de Jesús cumple con las profecías del Antiguo Testamento, como la voz que clama en el desierto, que prepara el camino del Señor, tal como se profetiza en Isaías 43. Juan el Bautista, al bautizar a Jesús, cumple su papel profético como el que prepara el camino para el Mesías. Después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Este evento simboliza la unción divina y el empoderamiento para llevar a cabo su misión terrenal. La voz del cielo proclamando, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia», también resalta la relación única de Jesús con Dios Padre. El bautismo marca el comienzo oficial del ministerio público de Jesús. Después de este evento, Jesús comienza a predicar, enseñar, realizar milagros y llamar a discípulos. Se inicia el período en el que su mensaje y su presencia comienzan a ser conocidos públicamente. El acto del bautismo también puede entenderse como un simbolismo de muerte y resurrección. Al sumergirse en el agua y emerger de nuevo, Jesús representa no solo el arrepentimiento, sino también un nuevo comienzo, anticipando simbólicamente su propia muerte y resurrección futuras. El bautismo de Jesús establece un ejemplo para sus seguidores. Aunque él no necesitaba arrepentirse, su participación en el bautismo enfatiza la importancia de la obediencia y la humildad. Más tarde, Jesús instituiría el bautismo como un sacramento para sus seguidores. Número 4. Tentaciones en el desierto. La experiencia de las tentaciones en el desierto después del bautismo es un episodio crucial en la vida de Jesús que resalta su resistencia ante las artimañas de Satanás y establece un ejemplo poderoso para sus seguidores. Este evento se relata en los Evangelios de Mateo 4:1-11, Marcos 1:12-13 y Lucas
4:1-13. Después del bautismo y antes de comenzar su ministerio público, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Este periodo de 40 días de ayuno y oración muestra la preparación espiritual de Jesús antes de enfrentar las tentaciones de Satanás. Su tiempo de aislamiento y abstinencia refleja la seriedad y la intensidad de la confrontación espiritual que estaba por venir. Satanás presenta 3 tentaciones a Jesús. Primero, convertir piedras en pan. Satanás insta a Jesús a usar su poder divino para satisfacer sus necesidades físicas inmediatas. Pero Jesús responde que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segundo, arrojarse desde el pináculo del templo. Satanás cita las Escrituras y desafía a Jesús a demostrar su divinidad arrojándose desde lo alto del templo. Jesús responde que no debe poner a prueba al Señor, citando Deuteronomio 6:16. Tercero, adorar a Satanás para obtener todos los reinos del mundo. Satanás ofrece a Jesús el dominio sobre todos los reinos terrenales a cambio de adoración. Jesús rechaza esta oferta, declarando que solo se debe adorar a Dios. Jesús resiste cada una de las tentaciones mediante el uso de las Escrituras y una firme declaración de su lealtad a Dios. Su respuesta enfatiza su obediencia a la voluntad divina y su rechazo de tomar atajos o comprometer su misión. El enfrentamiento de Jesús con las tentaciones en el desierto no solo demuestra su resistencia al mal, sino que también establece un ejemplo para sus seguidores. Muestra que la palabra de Dios es un recurso vital para resistir las tentaciones y que la obediencia a la voluntad de Dios es la clave para superar las artimañas del maligno. Al resistir las tentaciones, Jesús reafirma su identidad como el Hijo de Dios y confirma su compromiso con la misión divina de redimir a la humanidad. Este episodio prepara el terreno para el ministerio público de Jesús, estableciendo desde el principio su firmeza en su propósito divino. Número 5. Elección de los 12 apóstoles. La elección de los 12 apóstoles por parte de Jesús es un evento significativo que establece la estructura de liderazgo y enseñanza dentro de su ministerio. Esta selección no solo tiene implicaciones inmediatas para la misión de Jesús, sino que también tiene un impacto duradero en el desarrollo y la expansión del cristianismo. La elección de 12 apóstoles tiene un simbolismo especial. Jesús escogió a 12 para representar a las 12 tribus de Israel, simbolizando la restauración y renovación del pueblo de Dios. También es una señal de la nueva comunidad que se está formando en torno a Jesús, marcando el comienzo de la iglesia. Los 12 apóstoles no solo eran seguidores, sino compañeros cercanos que compartían la vida y el ministerio de Jesús. Estuvieron presentes en muchos eventos clave, presenciaron milagros, escucharon enseñanzas profundas y experimentaron la forma en que Jesús interactuaba con la gente. La elección de los 12 apóstoles aseguró que hubiera testigos oculares confiables de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Esta autenticidad fue crucial para la transmisión precisa de la enseñanza y los eventos relacionados con la persona de Jesucristo. Entre los 12, Jesús eligió a individuos con diversos antecedentes y personalidades, desde pescadores como Pedro, Santiago y Juan, hasta recaudadores de impuestos como Mateo. La elección reflejaba la diversidad y la inclusividad en el reino de Dios. Jesús confirió autoridad a los 12, dándoles poder para expulsar demonios y sanar enfermedades. Mateo 10:1. Además, les encomendó la tarea de enseñar y predicar, extendiendo su mensaje a nuevas áreas y preparando el terreno para la expansión del cristianismo después de su partida. Aunque Jesús tuvo muchos seguidores, los 12 fueron parte de un círculo íntimo.
Jesús compartió momentos de oración, enseñanzas adicionales y explicaciones privadas con ellos, lo que fortaleció su conexión espiritual y les permitió entender más profundamente sus enseñanzas. La elección de los 12 apóstoles también establece un modelo para el liderazgo dentro de la iglesia primitiva y, por extensión, para la iglesia a lo largo de la historia. Estos apóstoles se convirtieron en líderes fundamentales que desempeñaron un papel clave en la fundación y consolidación de la iglesia. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. La elección de los 12 apóstoles, por lo tanto, va más allá de ser un acto administrativo. Es una declaración teológica y práctica sobre la formación de una comunidad, la transmisión de la enseñanza divina y la preparación para la continuación de la misión de Jesús en la tierra a través de sus seguidores. Número 6. Milagros y sanaciones. Los milagros y sanaciones realizados por Jesús desempeñan un papel crucial en su ministerio, mostrando su poder divino, revelando su compasión por los necesitados y validando su mensaje sobre el reino de Dios. Estos eventos milagrosos narrados en los evangelios ilustran la autoridad única de Jesús sobre la naturaleza y su capacidad para transformar vidas. Uno de los milagros más conocidos es la multiplicación de los panes y los peces, Mateo 14, 13, 21, Marcos 6, 30, 44, Lucas 9, 10, 17, Juan 6, 1, 15. Jesús alimentó a una multitud numerosa con unos pocos panes y peces, demostrando su capacidad para satisfacer las necesidades físicas de la gente y simbolizando su provisión espiritual. Jesús realizó innumerables sanaciones, curando a personas de diversas enfermedades y dolencias. Estos incluyen la curación del leproso, Mateo 8, 1, 4, Marcos 1, 40, 45, Lucas 5, 12, 16, la curación del siervo del centurión, Mateo 8, 5, 13, Lucas 7, 1, 10, y la curación de la suegra de Pedro, Mateo 8, 14, 15, Marcos 1, 29, 31, Lucas 4, 38, 39, entre muchos otros. En una noche tormentosa en el mar de Galilea, Jesús caminó sobre el agua para llegar hasta sus discípulos en la barca. Mateo 14, 22, 33, Marcos 6, 45, 52, Juan 6, 16, 21. Este milagro no solo demostró su control sobre los elementos naturales, sino que también fortaleció la fe de sus discípulos al reconocer su divinidad. Uno de los milagros más asombrosos fue la resurrección de Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días. Juan 11, 1, 44. Este milagro resalta el poder de Jesús sobre la muerte y anticipa su propia resurrección, consolidando la creencia en Él como el dador de vida. En Juan 9, Jesús cura a un hombre ciego de nacimiento, mostrando su capacidad para traer luz y revelación espiritual. Este milagro también lleva a debates teológicos y destaca la ceguera espiritual de aquellos que se niegan a reconocer la divinidad de Jesús. Jesús no solo sanó enfermedades físicas, sino que también expulsó demonios, liberando a las personas de la opresión espiritual. Estos eventos ilustran su autoridad sobre las fuerzas malignas y la llegada del reino de Dios. Mateo 8, 28, 34, Marcos 5, 1, 20, Lucas 8, 26, 39. Estos milagros y sanaciones no solo demostraron el poder sobrenatural de Jesús, sino que también sirvieron como signos que apuntaban
a una realidad más profunda, la llegada del reino de Dios y la restauración espiritual y física para aquellos que confían en Él. Estos eventos milagrosos son esenciales para comprender la singularidad de la misión de Jesús y su impacto transformador en la vida de las personas. Número 7. Enseñanzas en parábolas. Las parábolas fueron una herramienta fundamental en la enseñanza de Jesús, utilizadas para transmitir verdades espirituales y morales de una manera accesible y memorable. Estas historias ilustrativas, tomadas de la vida cotidiana, tenían el propósito de provocar reflexión, desafiar la perspectiva convencional y revelar aspectos profundos del reino de Dios. Las parábolas eran historias simples y familiares que la audiencia de Jesús podía comprender fácilmente. Al utilizar elementos cotidianos como semillas, agricultores, ovejas, monedas y banquetes, Jesús conectaba sus enseñanzas con la vida diaria de la gente, haciendo que las verdades espirituales fueran accesibles y relevantes. Las parábolas eran diseñadas para provocar reflexión y cuestionamiento. Jesús no siempre ofrecía interpretaciones directas, dejando espacio para que sus oyentes pensaran y buscaran comprender el significado más profundo detrás de las historias. Esto fomentaba la participación activa y la búsqueda personal de la verdad. Gran parte de las parábolas de Jesús giran en torno al tema del reino de Dios. Estas historias describen la naturaleza del reino, cómo participar en él y las bendiciones que ofrece. Ejemplos notables incluyen la parábola del sembrador, Mateo 13:1-23, Marcos 4:1-20, Lucas 8:4-15, y la parábola de la levadura, Mateo 13:33, Lucas 13:20-21. Las parábolas también destacan la gracia y el perdón divinos. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15:11-32, es un ejemplo conmovedor que ilustra la compasión y la alegría del Padre Celestial al recibir a su hijo perdido de vuelta con los brazos abiertos. Muchas parábolas desafiaban las perspectivas convencionales de la justicia, la misericordia y la generosidad. La parábola de los trabajadores en la viña, Mateo 20:1-16, y la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37, son ejemplos que desafían las expectativas culturales y recalcan la importancia de la compasión y el amor al prójimo. Jesús, a menudo, utilizaba elementos contrastantes en sus parábolas para destacar puntos clave. Las parábolas del trigo y la cizaña, Mateo 13:24-30, y la red de pesca, Mateo 13:47-50, presentan el contraste entre el bien y el mal, subrayando la separación final en el juicio. Las parábolas eran intencionalmente abiertas a la aplicación personal. Los oyentes podían identificarse con diferentes personajes en las historias, lo que les permitía ver cómo la verdad espiritual se aplicaba directamente a sus vidas. La naturaleza visual y narrativa de las parábolas las hacía altamente memorables. Esta característica era especialmente importante en una cultura donde gran parte de la enseñanza y transmisión de conocimientos se realizaba oralmente. Número 8. Sermón del Monte. El Sermón del Monte, registrado en los Evangelios de Mateo, capítulos 5-7 y Lucas 6:20-49, es una de las enseñanzas más célebres y profundas de Jesús. Pronunciado en una colina cerca del mar de Galilea, este sermón presenta un conjunto de enseñanzas éticas y espirituales que han sido fundamentales para la ética cristiana y han influido significativamente en la moralidad occidental. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, Mateo 5:3-12, una serie de declaraciones que describen las bendiciones divinas otorgadas a aquellos que viven de acuerdo con los principios del reino de Dios. Estas bienaventuranzas contrastan las prioridades del reino con las percepciones convencionales de la felicidad y el éxito. Jesús aborda la ley en el Sermón del Monte, declarando que no ha venido a abolir la ley, sino a cumplirla,
Mateo 5, 17, 20. Expande la comprensión de la ley, destacando la importancia de la justicia interna y no solo el cumplimiento externo de los mandamientos. El Sermón del Monte aborda aspectos éticos fundamentales, incluyendo la ira, la lujuria, el juramento, la retaliación y el amor a los enemigos. Mateo 5, 21, 48. Jesús llama a una ética radical que va más allá de la observancia externa de la ley, penetrando en la actitud del corazón y la disposición hacia los demás. Jesús ofrece instrucciones sobre la oración y el ayuno, enfatizando la sinceridad y la humildad. Mateo 6, 5, 18. Su enfoque está en la relación personal con Dios y la necesidad de evitar la ostentación religiosa. El Sermón del Monte destaca la importancia de acumular tesoros en el cielo en lugar de riquezas terrenales. Mateo 6, 19, 24. Jesús advierte contra la preocupación excesiva por las posesiones materiales y llama a una confianza plena en la provisión divina. Jesús insta a sus seguidores a no juzgar a los demás y les presenta la regla de oro. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7, 1, 12. Esta enseñanza destaca la importancia de la empatía y el amor hacia los demás. El Sermón del Monte concluye con la parábola de los dos constructores, que ilustra la importancia de construir la vida sobre la roca sólida de las enseñanzas de Jesús. Mateo 7, 24, 27. Esta parábola subraya la necesidad de poner en práctica sus palabras. El Sermón del Monte ha tenido un impacto duradero en la ética cristiana y en la moralidad occidental. Sus enseñanzas han influido en pensadores, filósofos y líderes a lo largo de la historia y han sido una fuente de inspiración para la reflexión ética. El Sermón del Monte es considerado un resumen conciso de las enseñanzas éticas y espirituales fundamentales de Jesús y proporciona una guía profunda para aquellos que buscan seguir sus enseñanzas. Su influencia trasciende las fronteras religiosas y culturales, resonando a lo largo de los siglos como un llamado a vivir con integridad, amor y justicia. Número 9. Transfiguración. La transfiguración es un evento extraordinario en la vida de Jesús, que se narra en los evangelios sinópticos, específicamente en Mateo 17, 1, 8, Marcos 9, 2, 8 y Lucas 9, 28, 36. Este episodio revela la naturaleza divina de Jesús de una manera sobrenatural y proporciona un vínculo entre su misión terrenal y su divinidad. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. La transfiguración ocurrió en el Monte Tabor, una montaña en la región de Galilea. La elección de este lugar tiene significado simbólico, ya que algunas tradiciones judías antiguas lo consideraban un lugar de encuentro divino. La elección de la montaña también evoca paralelismos con eventos importantes en el Antiguo Testamento, como la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Jesús subió al monte junto con 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan. Estos discípulos desempeñaron roles clave en otros momentos destacados, como el jardín de Getsemaní, lo que sugiere una relación especial con Jesús. En la cima del monte, Jesús experimentó una transfiguración.
Su rostro resplandeció como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Esta transformación resalta la gloria divina de Jesús y es un testimonio visible de su naturaleza divina. Durante la transfiguración, Moisés y Elías aparecieron y hablaron con Jesús. Estas figuras representan la ley y los profetas en la tradición judía, y su presencia indica la continuidad y cumplimiento en la persona de Jesucristo. Una nube luminosa envolvió a Jesús, y desde ella se escuchó la voz del Padre Celestial que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd». Mateo 17:5. Esta declaración refuerza la relación única de Jesús con Dios y confirma su identidad divina. Los discípulos quedaron asombrados y temerosos ante la manifestación divina en la transfiguración. Pedro, en su entusiasmo, sugirió la construcción de 3 enramadas para Jesús, Moisés y Elías, pero la voz del Padre desde la nube indicó que debían escuchar a Jesús. La transfiguración marca un punto crucial en la revelación gradual de la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Después del evento, Jesús instruyó a los discípulos a no contar lo sucedido hasta después de su resurrección, indicando que la plena comprensión de su identidad debía esperar hasta que se cumplieran eventos cruciales en su misión. La transfiguración sirve como un adelanto de la gloria que será completamente revelada en la resurrección de Jesús. La luz resplandeciente y la presencia divina anticipan la victoria sobre la muerte y la resurrección triunfante. La transfiguración no solo revela la divinidad de Jesús, sino que también establece un marco teológico para entender su papel en el cumplimiento de las Escrituras y su conexión con la tradición judía. Este evento proporciona una visión extraordinaria de la gloria de Jesús y es un testimonio poderoso de su identidad única como el Hijo de Dios. Número 10. Entrada triunfal en Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un evento significativo en la narrativa de los evangelios. Este episodio se encuentra en los 4 evangelios sinópticos: Mateo 21:1-11, Marcos 11:1-11, Lucas 19:28-44 y Juan 12:12-19. La entrada triunfal tiene lugar durante la celebración de la Pascua judía, cuando multitudes se dirigían a Jerusalén para conmemorar la liberación de la esclavitud en Egipto. Jesús elige entrar en la ciudad montado en un asno, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9, que dice: «Regocíjate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Al ver a Jesús, la multitud extendió sus mantos en el camino y cortó ramas de palmas para darle la bienvenida. Mientras lo aclamaban, gritaban: «Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en las alturas». Mateo 21:9. La elección de entrar en Jerusalén de esta manera no solo cumplió con las profecías mesiánicas, sino que también generó gran expectación entre la multitud. Muchos esperaban que Jesús, al venir a la ciudad en un asno, anunciara su papel como el Mesías prometido, liberador y rey esperado. La entrada triunfal provocó tensiones con las autoridades religiosas, que estaban preocupadas por el impacto de Jesús en la población y temían perder el control. La pregunta, ¿quién es este?, Mateo 21:10, revela la confusión y la sorpresa entre aquellos que presenciaron el evento. La elección de un asno en lugar de un caballo de guerra subraya la naturaleza pacífica del reino que Jesús está anunciando. Su entrada triunfal es una afirmación de su realeza, pero no en los términos políticos y militares convencionales, sino como el Mesías que trae redención y paz. La entrada triunfal cumple con diversas profecías del Antiguo Testamento, no solo en la elección del medio de transporte, sino también en la aclamación.
y el reconocimiento de Jesús como el Mesías prometido. La multitud aclamaba a Jesús como el Mesías, pero sus expectativas eran predominantemente políticas y terrenales. Jesús, sin embargo, tenía un plan divino que iba más allá de las expectativas populares, centrado en la redención espiritual y la salvación. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un episodio rico en significado teológico y simbolismo, marcando un punto crucial en su ministerio público y estableciendo un contraste entre las expectativas humanas y el plan divino para la salvación. Este evento es fundamental en la narrativa de la Pascua y en la comprensión del papel mesiánico de Jesús. Número 11. La Última Cena. La Última Cena es un evento central en la vida de Jesús y es de gran importancia teológica en la tradición cristiana. Se describe en los 4 evangelios sinópticos: Mateo 26, 17, 30, Marcos 14, 12, 26, Lucas 22, 7, 39 y también en el Evangelio de Juan, especialmente en Juan 13, 1, 30. La Última Cena tuvo lugar durante la celebración de la Pascua judía, una festividad que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Durante esta comida ritual, Jesús instituyó un nuevo significado y propósito para la celebración, que iba más allá de la conmemoración del Éxodo. En la Última Cena, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa de vino, dio gracias y se la dio a sus discípulos diciendo: «Bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Mateo 26, 26, 28. Esta acción instituyó la Eucaristía, un sacramento central en la liturgia cristiana, donde el pan y el vino simbolizan el cuerpo y la sangre de Cristo. Los cristianos creen que, al participar en la Eucaristía, están recordando y participando en el sacrificio redentor de Jesús en la cruz. Durante la Última Cena, Jesús anunció que uno de sus discípulos lo traicionaría. Esto provocó consternación y preguntas entre los apóstoles, y cada uno de ellos preguntó: «¿Soy yo, Señor?». Mateo 26, 22. Jesús identificó al traidor como aquel que sumergiría el pan en el mismo plato que él. Mateo 26, 23, 25. En el Evangelio de Juan se relata que Jesús realizó un acto de humildad al lavar los pies de sus discípulos. Este gesto simboliza el servicio desinteresado y la humildad que deberían caracterizar a los seguidores de Jesús. Juan 13, 1, 17. Durante la Última Cena, Jesús ofreció enseñanzas significativas sobre la relación entre él y sus discípulos, la importancia del amor mutuo y la venida del Espíritu Santo. También predijo la negación de Pedro y la traición de Judas, advirtiendo a sus discípulos sobre los desafíos que enfrentarían. Mateo 26, 31, 35, Marcos 14, 27, 31, Lucas 22, 31, 34, Juan 13, 36, 38. En el Evangelio de Juan, después de la Última Cena, Jesús pronunció una oración sacerdotal, Juan 17, que sirve como una intercesión por sus discípulos y por todos los que vendrían a creer en él a través de su mensaje. Esta oración destaca la unidad y la comunión entre los seguidores de Jesús. La Última Cena establece una conexión directa con los eventos que seguirían: la traición de Jesús en el huerto de Getsemaní, su arresto, juicio y finalmente su crucifixión. La entrega de su cuerpo y sangre en la Eucaristía prefigura el sacrificio redentor en la cruz. La Última Cena se ha convertido en un evento litúrgico central en la tradición cristiana. La celebración de la Eucaristía o Cena del Señor sigue siendo una parte fundamental de la adoración cristiana en diversas denominaciones, recordando y participando en el sacrificio salvífico de Jesús. La Última Cena representa un momento trascendental en la vida de Jesús, marcando la institución de la Eucaristía y transmitiendo enseñanzas y advertencias cruciales a sus discípulos.
Este evento se convierte en un recordatorio continuo del amor redentor de Jesús y su llamado a la unidad y servicio entre sus seguidores. Número 12. Oración en el huerto de Getsemaní. La oración en el huerto de Getsemaní es un momento significativo en la vida de Jesús que precede a su arresto. Este episodio se relata en los evangelios sinópticos, Mateo 26, 36, 46, Marcos 14, 32, 42 y Lucas 22, 39, 46. La intensidad emocional y espiritual de este momento revela la profundidad del sacrificio que Jesús estaba a punto de enfrentar. Después de la última cena, Jesús se dirigió al Monte de los Olivos, específicamente al huerto de Getsemaní, un lugar que frecuentaba con sus discípulos. Getsemaní significa prensa de aceite y era un jardín de olivos. Al llegar al huerto, Jesús comenzó a experimentar una profunda agonía y angustia. Mateo 26, 37, 38 describe su estado emocional, y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces Jesús les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y les pidió que velaran y oraran con él. Esta solicitud resalta la importancia de la comunión y el apoyo espiritual en momentos de crisis. La oración de Jesús en Getsemaní es un momento de profunda comunión con el Padre. Mateo 26 y 39 registra sus palabras. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». En Marcos 14:36, Jesús dice: «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú». Esta oración refleja la tensión entre el deseo humano de evitar el sufrimiento y la disposición a someterse a la voluntad divina. Lucas 22:44 menciona que durante su oración le bajó un sudor como de grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, indica la intensidad del sufrimiento y el estrés emocional que Jesús estaba experimentando. Jesús regresó a los discípulos 3 veces durante la noche, encontrándolos dormidos en cada ocasión. Cada vez les instó a velar y orar para no caer en tentación. Mateo 26:41, Marcos 14:38, Lucas 22:40. Aunque Jesús experimentó una profunda angustia, en última instancia, se sometió a la voluntad de Dios. En la segunda y tercera sesión de oración, Jesús repitió sus palabras, indicando su rendición total. «No sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26, 42, 44, Marcos 14, 36, 39, Lucas 22, 42, 44. La oración en el huerto de Getsemaní revela la humanidad de Jesús al enfrentar el miedo y la angustia asociados con su próximo sufrimiento. Al mismo tiempo, muestra su total sumisión a la voluntad divina y su disposición de llevar a cabo el sacrificio redentor en la cruz. Este momento en Getsemaní es crucial para comprender la naturaleza compleja de Jesús, quien, siendo plenamente Dios y plenamente humano, experimentó la gama completa de emociones humanas mientras se enfrentaba al cumplimiento de su misión salvadora. La oración en el huerto de Getsemaní es un recordatorio del sacrificio profundo y consciente que Jesús estaba dispuesto a hacer por la redención de la humanidad. Número 13. Juicio y crucifixión. La narrativa del juicio y la crucifixión de Jesús es un evento central en la tradición cristiana, fundamental para la comprensión de la redención y el sacrificio de Jesús por la humanidad. Esta narrativa se encuentra en los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo 26:27, Marcos 14:15, Lucas 22:23 y Juan 18:19. Después de la oración en el huerto de Getsemaní, Jesús fue traicionado por Judas Iscariote y arrestado por una cohorte de soldados y oficiales enviados por los líderes religiosos.
Mateo 26, 47, 56, Marcos 14, 43, 52, Lucas 22, 47, 53, Juan 18, 1, 12. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. This episode is brought to you by... Oops! I've got a box of Cheez-It crackers staring at me, and I just wanted that irresistible cheesy crunch. Sorry, that was a total snacksident. What was I supposed to be talking about? So salty, so crunchy, so cheesy. Whoops! Lost my train of thought. I've heard of brain freeze, but brain cheese? I'll just have one more Cheez-It cracker, and then I'll get back to it. Este evento marca el comienzo de los sucesos que llevarían a la crucifixión. Jesús enfrentó varios juicios ante autoridades religiosas y civiles. Fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás y el Sanedrín, donde se le acusó de blasfemia. Mateo 26, 57, 68, Marcos 14, 53, 65, Lucas 22, 54, 71, Juan 18, 12, 27. Posteriormente, fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea, quien no encontró culpa en Jesús, pero cedió a la presión de la multitud y ordenó su crucifixión. Mateo 27, 11, 26, Marcos 15, 1, 15, Lucas 23, 1, 25, Juan 18, 28, 40, 19, 1, 16. Antes de la crucifixión, Jesús fue flagelado y sometido a burlas. Los soldados romanos lo azotaron y colocaron una corona de espinas en su cabeza, vistiéndolo con un manto púrpura y diciéndole: «Salve, Rey de los judíos». Mateo 27, 27, 31, Marcos 15, 16, 20, Juan 19, 1, 3. Después de ser condenado a muerte, Jesús cargó con su cruz hacia el lugar de la crucifixión, conocido como el Calvario o Gólgota. Mateo 27, 32, Marcos 15, 21, Lucas 23, 26, Juan 19, 17. Este camino se conoce como la Vía Crucis, donde Jesús experimentó una gran fatiga física y emocional. La crucifixión era una forma brutal de ejecución romana. Jesús fue clavado en la cruz junto a dos criminales. Durante su crucifixión, pronunció las conocidas 7 palabras, incluyendo las palabras: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23, 34. Las Escrituras señalan que hubo oscuridad sobre la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Desde una perspectiva teológica, la crucifixión de Jesús es central en la creencia cristiana. Se considera un acto redentor y expiatorio, donde Jesús asumió el castigo por los pecados de la humanidad para reconciliar a la humanidad con Dios. La frase «Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», Juan 1:29, encapsula esta creencia. Jesús murió en la cruz alrededor de las 3 de la tarde. Su muerte se acompañó de fenómenos sobrenaturales, como un terremoto y la apertura de tumbas. Mateo 27, 45, 54, Marcos 15, 33, 39, Lucas 23, 44, 49, Juan 19, 28, 37. En sus últimas palabras exclamó: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23, 46. El cuerpo de Jesús fue retirado de la cruz y colocado en una tumba nueva provista por José de Arimatea. La tumba fue sellada y custodiada por soldados romanos. Este acto de sepultura se considera el preludio a la resurrección. Número 14. Resurrección. La resurrección de Jesús es el evento central y fundamental en la fe cristiana. Según las Escrituras, Jesús resucitó al tercer día después de su crucifixión, confirmando su victoria sobre la muerte y estableciendo la base del cristianismo. Este evento se narra en los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. La resurrección de Jesús cumple con las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de un Mesías que sería levantado de entre los muertos. Salmo 16, 10, Isaías 53, 10, 11. Jesús mismo predijo su propia resurrección en varias ocasiones durante su ministerio.
Mateo 16:21, 17:22, 23, 20, 18, 19. La resurrección confirma la divinidad y la autoridad de Jesús. Pablo, en sus epístolas, destaca que Jesús es declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. La resurrección representa la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. En la teología cristiana se entiende que la muerte de Jesús en la cruz es un sacrificio expiatorio que redime a la humanidad del pecado, y la resurrección demuestra la eficacia y aceptación de ese sacrificio. La resurrección es la piedra angular de la fe cristiana. Pablo afirma que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 1 Corintios 15:14. La creencia en la resurrección es esencial para la esperanza cristiana y la vida eterna. Las Escrituras relatan que Jesús se apareció a varios testigos después de su resurrección. Estos testigos incluyen a mujeres en el sepulcro, a los discípulos en diversas ocasiones, a los apóstoles y a más de 500 personas a la vez. 1 Corintios 15, 5, 8. La resurrección ocurrió en el primer día de la semana, que se convirtió en el día central de adoración cristiana, conocido como el domingo. La elección de este día enfatiza la nueva creación inaugurada por la resurrección. Después de su resurrección, Jesús comisionó a sus discípulos para llevar el mensaje del Evangelio al mundo, prometiendo su presencia continua a través del Espíritu Santo. Mateo 28, 18, 20, Marcos 16, 15, 18. Lucas 24, 44, 49, Juan 20, 21, 23, Hechos 1, 8. La resurrección de Jesús es un anticipo y garantía de la resurrección futura para aquellos que creen en Él. Pablo describe a Jesús como el primero que resucitó de entre los muertos y habla de una futura resurrección para todos los creyentes. 1 Corintios 15, 20, 23. La resurrección de Jesús es la culminación de su misión redentora y es la base de la fe cristiana. La celebración de la resurrección en la Pascua es el momento más importante en el calendario litúrgico cristiano y subraya la esperanza cristiana en la vida eterna a través de Jesucristo. Número 15. Apariciones post-resurrección. Las apariciones post-resurrección de Jesús son eventos narrados en los evangelios que describen sus encuentros con sus seguidores después de su resurrección. Estas apariciones juegan un papel crucial en fortalecer la fe de los discípulos y encomendarles la gran comisión. María Magdalena fue la primera en ver a Jesús después de su resurrección. Según Juan 20, 11, 18, ella estaba llorando junto al sepulcro cuando Jesús se le apareció. Inicialmente ella no lo reconoció, pero cuando Jesús la llamó por su nombre, ella lo reconoció y se convirtió en la mensajera que anunció la resurrección a los discípulos. En Lucas 24, 13, 35, se relata el encuentro de Jesús con dos discípulos en el camino a Emaús. Aunque al principio no lo reconocieron, Jesús se les unió en el camino y posteriormente se reveló a ellos durante la cena. Esta aparición ilustra cómo Jesús se revela de manera gradual y cómo sus seguidores llegan a reconocerlo a través de la Escritura y la fracción del pan. En varias ocasiones, Jesús se apareció a los discípulos reunidos. En Juan 20, 19, 29, Jesús se les aparece a 10 de los discípulos, excluyendo a Tomás, quien no estaba presente. Jesús mostró sus manos y su costado, confirmando su identidad. Luego, más tarde, se apareció nuevamente a los 11 discípulos, incluyendo a Tomás, quien, al ver las heridas de Jesús, exclamó: «Señor mío y Dios mío». En Juan 21, Jesús se aparece a varios discípulos mientras pescaban en el mar de Galilea. Después de guiarlos a una pesca milagrosa, Jesús tiene un encuentro significativo con Pedro, restaurándolo después de su negación durante la crucifixión. En Mateo 28, 16, 20, Jesús se encuentra con sus discípulos en una montaña en Galilea, donde les da la gran comisión:
instruyéndolos a hacer discípulos de todas las naciones. Es en este momento que Jesús proclama su autoridad en el cielo y en la tierra, estableciendo el papel global de la misión de la Iglesia. En 1 Corintios 15:7, Pablo menciona una aparición especial de Jesús a Santiago, que posiblemente sea Santiago, el hermano de Jesús. Esta aparición pudo haber sido un momento crucial en la conversión de Santiago, quien más tarde se convirtió en una figura importante en la iglesia primitiva. La última aparición de Jesús antes de su ascensión se describe en Lucas 24, 50, 53 y en Hechos 1, 9, 11. Jesús lleva a sus discípulos al Monte de los Olivos y, mientras les daba la última instrucción, fue llevado al cielo en una nube. Esta ascensión marcó el final de sus apariciones terrenales y la transición a su reinado celestial. Número 16. Ascensión. La ascensión de Jesús es un evento significativo en la narrativa cristiana que marca su regreso al cielo ante los ojos de sus discípulos. Este evento se relata en Lucas 24, 50, 53 y en Hechos 1, 9, 11. La ascensión de Jesús cumple con su promesa de regresar al Padre después de su resurrección. Antes de su crucifixión, Jesús había anunciado su partida y prometido enviar al Consolador, el Espíritu Santo, para guiar y empoderar a sus discípulos. La ascensión allana el camino para el cumplimiento de esta promesa. El evento de la ascensión tuvo lugar en el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde Jesús había instituido la última cena, orado en el huerto de Getsemaní y pronunciado sus enseñanzas antes de su crucifixión. Esta conexión simbólica agrega significado teológico al evento. Antes de ascender, Jesús dio instrucciones finales a sus discípulos y les encargó la misión de ser testigos suyos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. También reafirmó su promesa de enviar al Espíritu Santo para capacitarlos en su labor. La descripción de la ascensión destaca que, mientras Jesús ascendía al cielo, los discípulos lo miraban. Este detalle enfatiza la realidad física y visible del evento, subrayando la transición de Jesús de la presencia terrenal a la celestial. What's going on? I'm Arch Manning, Viore athlete and college quarterback. Whether I'm running, training, traveling, or just unwinding at home, I love doing it in my core shorts from Viore. With a breathable boxer brief liner, they're quick to dry, super versatile, and stand up to even my most intense training sessions. Plus, they come in 3 inseams and a ton of colors. Ready to try a pair? Go to Viore.com/arch and get 20% off at checkout. I think you're going to love them as much as I do. That's VUORI.com/ARCH and get 20% off your first order. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on any U.S. orders over $75 and free returns. Have a great day. Say hello to the all-new Alexa Plus and see how Alexa can do so much more for you. Need tickets to see your favorite artist? Craving your comfort restaurant? Just sit back, relax, and talk naturally. Alexa's on it. It learns your style, anticipates what's next, and makes it happen across Echo, Fire TV, and more. Learn more at amazon.com/new Alexa. Después de la ascensión, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron a los discípulos y les dijeron que Jesús volvería de la misma manera en que lo habían visto ascender al cielo. Esta declaración apunta a la promesa de la segunda venida de Jesús. La ascensión no solo señala la partida física de Jesús, sino también la anticipación de su regreso. La promesa de su retorno es una fuente de esperanza para los cristianos que aguardan la consumación de la historia y la plena realización del reino de Dios. La ascensión tiene relevancia teológica en la afirmación de la exaltación de Jesús y su reinado celestial. Se destaca la conexión entre su obra terrenal y su papel continuo como Señor y Salvador en los cielos.
También establece la base para la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. La ascensión es un tema recurrente en las declaraciones de fe cristianas, destacando su importancia doctrinal. A pesar de la partida física de Jesús, su presencia se experimenta a través del Espíritu Santo, y los creyentes viven con la esperanza de su retorno. Número 17. Fundación de la Iglesia. La fundación de la Iglesia es un aspecto crítico del legado de Jesús y surge directamente de la fe en su resurrección. La resurrección de Jesús no solo transformó la vida de los discípulos, sino que también impulsó la propagación del mensaje cristiano y la formación de la comunidad cristiana. La resurrección de Jesús tuvo un impacto profundamente transformador en los discípulos. Pasaron de la desesperación y el temor después de la crucifixión a una convicción inquebrantable de que Jesús estaba vivo. Esta transformación fue evidente en su valentía para testificar de manera audaz y pública, a pesar de la persecución y el riesgo personal. Los discípulos se convirtieron en testigos oculares de la resurrección. Este testimonio fue central para la predicación apostólica en los primeros días de la Iglesia. Pedro, en su sermón en el día de Pentecostés, destacó la resurrección como prueba de la identidad divina de Jesús y llamó a la gente al arrepentimiento. Hechos 2:14-41. La promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo se cumplió en el día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu y capacitados para hablar en lenguas y proclamar el Evangelio de manera efectiva. Hechos 2:1-4. Este evento marcó un hito en la formación de la Iglesia. Antes de ascender al cielo, Jesús comisionó a sus discípulos para ir y hacer discípulos de todas las naciones. Mateo 28:18-20. Este mandato, conocido como la Gran Comisión, estableció la misión global de la Iglesia de proclamar el Evangelio y hacer discípulos. La fe compartida en la resurrección unió a los discípulos en una comunidad única. En los primeros días de la Iglesia, los creyentes perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Esta comunidad basada en la fe en la resurrección se convirtió en el núcleo de la Iglesia primitiva. La resurrección de Jesús se convirtió en el núcleo de la predicación apostólica. Los apóstoles predicaron la resurrección como prueba del poder de Dios para salvar y transformar vidas. La fe en la resurrección fue la fuerza motriz detrás de la expansión del cristianismo en los primeros años. A pesar de la persecución y la oposición, la fe en la resurrección impulsó a los primeros cristianos a difundir el mensaje cristiano. La muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, marcó el inicio de una persecución más amplia, pero también llevó a una dispersión de los creyentes, contribuyendo así a la expansión del Evangelio. Hechos 8:1-4. A medida que los discípulos viajaban y predicaban, se formaron comunidades cristianas en diversas ciudades. Pablo, en particular, desempeñó un papel fundamental en establecer y fortalecer estas comunidades a través de sus viajes misioneros, con énfasis en la resurrección de Jesús como el corazón de su mensaje. Número 18. Enseñanzas sobre el reino de Dios. Las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios constituyen un componente fundamental de su ministerio. A través de parábolas, discursos y ejemplos prácticos, Jesús transmitió la esencia de su mensaje, llamando a las personas a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Jesús utilizó parábolas, relatos cortos con significado espiritual, para ilustrar las verdades del reino de Dios. Parábolas como la del sembrador, la del trigo y la cizaña y la del tesoro escondido, ofrecen metáforas visuales que revelan la naturaleza del reino y cómo la gente puede participar en él.
Uno de los discursos más significativos de Jesús sobre el reino de Dios es el Sermón del Monte, registrado en Mateo 5:7. En este sermón, Jesús presenta las bienaventuranzas, que describen las bendiciones divinas para aquellos que viven de acuerdo con los valores del reino, como la humildad, la misericordia y la paz. También aborda temas como el amor al prójimo, la oración y la confianza en Dios. Jesús enfatizó repetidamente la necesidad de arrepentimiento y conversión para participar en el reino de Dios. Sus palabras reflejaban un llamado a cambiar de dirección y a alinearse con la voluntad divina. En Marcos 1:15, por ejemplo, proclamó: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Las enseñanzas de Jesús subrayan la importancia del amor y la compasión. El mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, Mateo 22:39, y la parábola del buen samaritano ilustran la necesidad de mostrar compasión hacia los demás, incluso aquellos que pueden considerarse culturalmente o religiosamente diferentes. Jesús enseñó la importancia del perdón y la reconciliación. En el Padre Nuestro, instruyó a sus seguidores a perdonar a quienes los ofendieran, y a menudo destacó la gracia divina y la necesidad de reflejar esa gracia en las relaciones humanas. Mateo 6:14-15. En contraste con las ideas convencionales de liderazgo, Jesús presentó un modelo de liderazgo servicial. En Marcos 10:42-45, declaró que el verdadero liderazgo implica servir a los demás, no buscar poder o dominio. Jesús desafiaba las nociones exclusivistas al ofrecer una visión inclusiva del reino de Dios. Invitaba a personas de todas las clases sociales, incluyendo a pecadores y marginados, a participar en el reino. Esto iba en contra de las expectativas de su tiempo y resaltaba la universalidad de la oferta de salvación. Las enseñanzas de Jesús desafiaban las prioridades y valores mundanos. A menudo advertía contra la búsqueda excesiva de riquezas, la preocupación excesiva por la seguridad material y la idolatría del dinero. En cambio, instaba a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios. Mateo 6:33. Número 19. El buen pastor. La metáfora del buen pastor es una de las imágenes más poderosas utilizadas por Jesús para describir su relación con sus seguidores y expresar su papel en la vida espiritual de las personas. Esta metáfora se encuentra en el Evangelio de Juan, específicamente en Juan 10:1-18. Jesús comienza la metáfora enfatizando la relación personal que tiene con sus seguidores. Dice que las ovejas conocen su voz y que Él conoce a cada una por su nombre. Esto destaca la intimidad de la relación entre Jesús y cada individuo que lo sigue. El buen pastor guía a sus ovejas hacia pastos verdes y aguas tranquilas, proporcionando todo lo necesario para su bienestar. También se destaca como el protector de las ovejas, dispuesto a enfrentar peligros para asegurar su seguridad. Esta imagen transmite la idea de que Jesús no solo ofrece dirección espiritual, sino que también vela por el bienestar completo de sus seguidores. Jesús subraya su compromiso como el buen pastor al compararlo con el mercenario que huye cuando ve venir al lobo. Jesús, en contraste, se identifica como aquel que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Esta declaración anticipa su sacrificio en la cruz, enfatizando la profundidad de su amor y compromiso. Jesús menciona que tiene otras ovejas que no son de este redil, Juan 10:16, señalando su deseo de reunir a todas las personas, judíos y gentiles, en una comunidad bajo su cuidado. Esto prefigura la expansión del mensaje de Jesús, más allá de la audiencia inicial. Jesús promete a sus seguidores no solo una vida abundante aquí en la tierra, sino también la vida eterna. Su compromiso es mantener una relación inquebrantable con aquellos que lo siguen, asegurando que nadie los arrebatará de su mano.
La relación entre el buen pastor y sus ovejas se basa en la confianza mutua y en el conocimiento íntimo. Las ovejas confían en la guía y protección del buen pastor, y él conoce a cada una de ellas. Esto refleja la relación profunda que Jesús busca tener con sus seguidores. En la misma narrativa, Jesús destaca la diferencia entre él, el buen pastor, y los ladrones y salteadores, que representan a aquellos que buscan explotar y dañar al rebaño. This episode is brought to you by Netflix. So Netflix is basically Santa this year. 2 NFL games on Christmas Day, streaming live. At 1 p.m. Eastern, it's Cowboys, Commanders. Then at 4:30, you've got Lions, Vikings. Midwest football, playoff stakes, and probably some snow. Watching holiday football is a tradition the whole family can enjoy. Open some gifts, grab some food, settle in, and watch NFL Live on Netflix this Christmas Day. When you own your own business, you need to keep things moving. Need to book a last-minute flight? Earn a $300 travel credit to cover that. Need to take a meeting before takeoff? Do it from the comfort of the Chase Sapphire Lounge by the club. Need to catch your breath before you board? Done. With $2,500 in annual value, the new Chase Sapphire Reserve for Business is the card that gives back all you put in. Visit chase.com/reserve business to learn more. Cards issued by JPMorgan Chase Bank, N.A. member FDIC, subject to credit approval. Terms apply. Esta distinción subraya la autenticidad y el carácter único de Jesús como el verdadero líder espiritual. La metáfora del buen pastor no solo proporciona una imagen conmovedora de la relación de Jesús con sus seguidores, sino que también establece una base teológica para entender su sacrificio redentor y su compromiso incondicional con aquellos que le siguen. Esta imagen perdura como un recordatorio del amor, la guía y la protección constante de Jesús en la vida de sus seguidores. Número 20. Promesa del regreso. La promesa del regreso de Jesús es un elemento esencial en la enseñanza cristiana y se relaciona con el concepto de la parusía, que se refiere a la segunda venida de Cristo. Esta promesa se encuentra en varias declaraciones de Jesús durante su ministerio terrenal y su cumplimiento está vinculado a la consumación final de la historia humana y la instauración completa del reino de Dios. La promesa del regreso de Jesús se destaca especialmente en el relato de su ascensión. Después de dar instrucciones finales a sus discípulos en el Monte de los Olivos, Jesús ascendió al cielo y 2 hombres vestidos de blanco aparecieron para decirles a los discípulos que Jesús volvería de la misma manera en que lo habían visto ascender al cielo. Hechos 1:9-11. En los evangelios sinópticos, Jesús habla repetidamente sobre su regreso. En Mateo 24 y 25, conocidos como el discurso del Monte de los Olivos, Jesús discute eventos futuros, incluida su segunda venida. En Mateo 26:64, durante su juicio, afirma claramente que vendrá sobre las nubes del cielo. La parusía se entiende en la teología cristiana como el evento que marcará la consumación de la historia humana. En ese momento, se cree que Jesús vendrá en gloria para juzgar a vivos y muertos y establecer el reino de Dios en su plenitud. Este concepto se basa en diversas enseñanzas de Jesús y también en la visión apocalíptica presentada en el libro de Apocalipsis. Jesús insta a sus seguidores a estar preparados para su regreso y a vivir con vigilancia. En varias parábolas como la de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, y la de los talentos, Mateo 25:14-30, Jesús enfatiza la importancia de vivir de manera fiel y alerta, ya que no se sabe cuándo ocurrirá la parusía. En sus enseñanzas sobre su regreso, Jesús utiliza imágenes apocalípticas que describen eventos cósmicos significativos. Refiere a la noche oscurae y a los días del juicio del hombre, simbolizando el momento en que vendrá en gloria y establecerá su reino. Mateo 24:29-31, Lucas 21:25-28. En el discurso del Monte de los Olivos, Jesús habla de señales que precederán su regreso, como guerras, hambres y terremotos. Sin embargo,
advierte que la fecha exacta es desconocida y enfatiza la necesidad de estar listos en todo momento. Mateo 24, 36, 44. La promesa del regreso de Jesús también actúa como una fuente de consolación y esperanza para los creyentes. Saber que Jesús regresará para completar la redención y establecer la plenitud del reino proporciona consuelo en medio de las dificultades y desafíos de la vida cristiana. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la vida y el ministerio de Jesús. Agradezco sinceramente haber dedicado tiempo a explorar estos aspectos extraordinarios con nosotros. Si te ha impactado ver la historia de Jesús, deja tu me gusta para que sepamos que te ha gustado. Además, la mejor manera de compartir esta increíble historia es, compartiéndola. Invita a amigos, familiares y a todos los buscadores de conocimiento a unirse a esta experiencia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Ahora disfruta de uno de esos videos que están apareciendo en la pantalla. Que Dios te bendiga. Hey, Ryan Reynolds here. Wishing you a very happy half-off holiday because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. And Mint is still premium unlimited wireless for a great price. So that means a half day. Yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Bendiga.